como que hay un ambiente muy de indecisión, pero también de reconocimiento de la necesidad de cambiar algo, ¿no? Y de que las cosas van mal de manera general, como que conversando en algunos contextos, en México sobre todo, algo va mal, ¿no? Hay una sensación generalizada, económicamente, socialmente, políticamente, y no se sabe muy bien hacia dónde. Pero al mismo tiempo, pues también hay un descontento sobre el actuar de las clases políticas, de los partidos políticos, de como de la estructura clásica. Y entonces, un poco retomando lo que dice eh, Flores Magón, la indiferencia por un lado, ¿no? O sea, frente a esta situación de reconocimiento de que algo va mal, como que al mismo tiempo no se hace nada, es bueno, pues bien, ahí hay que rascarse con sus propias uñas. Y entonces viene esto que él comenta que es muy importante, que es el individualismo, el estar bien nosotros mismos y nuestras personas más cercanas o familia, ¿no? Y al final, pues eso no funciona porque nuestra familia y nosotros no podemos estar bien, pues porque no vivimos solos en este mundo. Hay un montón de personas y cosas que dependen de otras relaciones. Entonces, a mí creo que este texto de Ricardo Flores Magón me parece fundamental. Pues es chiquito, es concreto y es extremadamente vigente, ¿no? O sea, alguien lo podría haber escrito en el 2020 o en el 2021 y ser perfectamente vigente. No sé qué piensan ustedes. Creo que es la palabra más frecuente en todos los discursos de Flores Magón, la vigencia, ¿no? Parecerá que solamente le cambias ahí varios nombres, varios conceptos, pero, o sea, busca los sinónimos, no de cambiar, busca sinónimos y aplica a la situación actual, incluyendo aquella metáfora de la historia, la rueda de la historia que va girando y se repiten. Hace poco revisábamos también otro artículo de Flores Magón donde hablaba que los carrancistas acusaban a los zapatistas de estar a favor de los científicos, ¿no? Hacíamos el símil actual y le cambiaba solamente, buscaba sinónimos y aplicaba totalmente. Eh, y lo que también es bastante, que se comentaba previamente, es bastante muy importante es el lenguaje tan sencillo, la metáfora y cómo el uso de esas analogías no pierde ni un solo ápice de radicalidad y de precisión. En sí el discurso pues está dado a obreros, ¿no? Ahí en el Monte California y rescatamos ese lenguaje porque lo que comentaba Lluvia hace un poco era uno de los problemas que a veces la izquierda se perdía entre un montón de conceptos que eran tan abstractos que la gente mejor huye, ¿no? Era mucho rollo, ¿no? Mucha teoría incomprensible, que no es por desechar al contrario la teoría, pero muchas veces es un puente, un vínculo, ese tipo de metáforas y este lenguaje tan sencillo para acudir a cuestiones más elaboradas o a cuestiones más profundas, sin quitar el mérito a este tipo de discurso. No sé qué opinas, Lluvia. Sí, también para ponerlo en contexto histórico, ¿en qué momento estaba México? Y, bueno, el principio del Estado-Nación, ¿no? Después, es octubre, se ha promulgado la primera reforma agraria de la Constitución, se ha promulgado y no llena, ni siquiera se aproxima a lo que estaban los personajes históricos luchando, y está el conflicto ideológico, pero también yo sentí de parte de Flores Magón una necesidad tan extrema de llegar a diferentes puntos y diferentes sectores poblacionales. Y lo hizo de una manera muy humana, en la que, sin importar a qué facción o secta uno pertenecía, uno sabe que es cierto que si se pertenece a la clase que acababa de ser transferida del sistema latifundio a este nuevo inicio del proletariado, lo que no cambia es que este tipo de conflictos son sociales inherentemente, ¿verdad? Entonces, su retórica es excelente, ¿no? A mí me parece que justo haciendo también un puente entre este momento en el que escribe Flores Magón, ¿no? Y ahora, hay cosas que se rescatan mucho, ¿no? O sea, la parte del lenguaje, o sea, yo siento que es necesario siempre que
que si queremos transmitir ideas es necesario encontrar un lenguaje claro, yo diría también sencillo, pero sin que tenga esta connotación de básico o como de un poquito de simple, no sé. Entonces siento que es importante transmitir ideas muy concretas y que ahora, en nuestro contexto actual, al menos en México, hay una especie como de, no sé cómo decirlo, pero como tendencia de parte del Estado a tratar de tergiversar estos conceptos, pues no sé, como haciendo juicios de valor, siendo simplón y de alguna manera poniéndonos en una necesidad como de hasta redefinir el pensamiento crítico, ¿no? Siento que hay una polarización muy innecesaria, ataques hacia todos los sectores de la población que se declaren como oposición, ¿no? Pero eso también nos pone en un reto, justo de no caer en la tentación de, desde, desde un cuestionamiento al Estado y al gobierno y a la situación de estructura capitalista, de ponernos del lado de, pues, de sectores profundamente conservadores también, ¿no? Y que también están a favor del despojo, de proyectos de muerte, solo que lo disfrazan de una manera como de una política más consciente. Entonces, el lenguaje y sobre el contexto, o sea, creo que sí, sí hay que subrayarlo. Por ejemplo, esto de la reforma agraria, pues hemos tenido ahora reformas, no agrarias, pero sí reformas económicas, reformas fiscales, hay una reforma política que está empezando a tener ciertos resultados en la estructura del país y, y más bien los problemas no paran, al contrario, se multiplican y no alcanzan estas reformas porque son reformas, no hay una transformación de fondo de las estructuras que permiten el despojo de la tierra, el despojo laboral, las condiciones de trabajo. Yo siento que al menos México y muchas otras regiones en el mundo están entrando en una especie de situación como de encharcamiento que va a generar muchísimos problemas sociales, va a agudizar otros que ya existen y no veo como un panorama muy optimista. Sin embargo, sí quisiera como resaltar que poniéndome o tratando de pensar con los ojos y los oídos de Flores Magón, ahora significa como una especie también de aferrarse a los principios, aferrarse a ciertas... Eh, los zapatistas le llamaron en algún momento las tres llaves que abren los tres candados. Hay un comunicado muy importante sobre eso y hablan de, bueno, ellos mencionan libertad, justicia y democracia como las tres llaves que van a abrir los candados que mantienen a la sociedad mexicana presa, ¿no? Y en cambio, bueno, en este caso, Ricardo Flores Magón habla de libertad, justicia y de terminar con la desigualdad. No hemos salido de ese acertijo. O sea, lo que más reina en México es precisamente la falta de justicia, la desigualdad y, por supuesto, una falta de libertad para vivir eh, muy grande. Entonces, efectivamente, qué vigente es este texto y estas ideas de Flores Magón en nuestros días, ¿no?